Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Sin Pasaportes. Este es el podcast en donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana, internacional y con esta perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Desde varios rincones del mundo estamos reunidos todas las semanas, tres boyacenses. Desde Eslovaquia está Camilo, que nos acompaña. En Colombia está Nicolás y quien les habla está desde Francia, Camila Peña. Para arrancar, como siempre, saludándolos y esperando sus hechos noticiosos que ha pasado esta semana en sus lugares de residencia, muchachos. ¿Cómo están? Mi- Qué gusto escucharte. Todo muy bien por acá. Día feriado en Eslovaquia, así que un fin de semana largo, por fortuna. ¿Cuántos feriados tienen en Eslovaquia, sabes? 6 días al año seguro, ¿no es ¿A mucho? lo bien? Sí, no Como existen los europeos no son fans de los días feriados. de los días feriados. Pero tienen más Nico, días de descanso, ¿no? pues Claro, hay los días de vacaciones, vacaciones. pero pagan las vacaciones. ¿Tu tiempo? Depende del país, en promedio son 25 días. ¿A quién? Bueno, sí, El también problema es es que cierto. usted como migrante tenga trabajo, porque si no, pues nadie le paga. Entonces la mayoría de la gente migrante pues no trabaja y le pagan los festivos. Entonces, por ejemplo, Claro, en el turismo es donde más tienen que trabajar los festivos. claro. Y todo el tema de restaurantes, El bares, eso resto, trabaja pues, los claro, festivos. tal cual. Claro. Entonces, como si no lo estuviera. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado en Colombia? Han pasado muchas cosas esta semana. Como siempre, tres ahí como para comentarles algunas genéricas. La Procuraduría sancionó e inhabilitó al alcalde de Tunja, creo que por 14 añitos. Ya sabrán ustedes el debate previo que hay en el tema de los pronunciamientos de la Procuraduría con el fallo Petro, la reforma de esos fallos y demás. Bueno, ahí está el tema, está en primera instancia, pero esperemos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Muy complejo el panorama para el alcalde ruso. Soy cliente Nico, en yo Rusia. tengo una pregunta. Esto es porque es de Rusia. Las medidas para prevenir el comunismo. Tengo una pregunta, pero fue por el tema del contrato que él tenía con la UPTC. Yo la verdad no sigo mucho el asunto del... Sí, es por la misma causal, por haber realizado el contrato Sí. y todo lo que tiene relacionado con su candidatura, ¿no? Este mismo tema fue el que le causó la nulidad electoral que hoy cursa en el Consejo de Estado sin que se haya resuelto la apelación. Y a su vez hay también un tema de una denuncia penal, que ese ya es de otro tema posterior. No recuerdo muy bien por qué, pero ya le imputaron cargos al alcalde. Entonces está en el tema fiscal, en el tema penal, en el tema disciplinario y en la nulidad electoral. Ahí va. Eso, Pero es como muy desproporcionado, yo no sé. a mí también se me hace que hay una persecución sistemática, ¿no? Eso ni lo vimos con el exalcalde Funeme que dejó esta ciudad en la Pues esta bancarrota, mierda. no sabe qué es dueño de qué negocios. Es decir, todo el mundo aquí sabe lo que pasó, todo el mundo No, sabe por y qué. 14 años para el, o sea, no puede ejercer derechos políticos. Sí, sí, sí. Eso es una exageración. Es un tanto ahí como la institucionalidad cuando algo no les gusta, ¿no? Yo no soy ni partidario ni en contra, pero me parece que preocuparse mucho porque se vaya es fortalecer al exalcalde Funeme que quiere su salida, así como muchos concejales, incluida la personería municipal. Pues igual Y pierde la ciudad, ¿no? O sea, la ingobernabilidad de la ciudad tremendamente, los proyectos, pocos o muchos o nada, lo que se esté ejecutando, pierde la ciudad al final, ¿no? sí, claro, Y al final era un tema de nulidad desde mi punto de Por vista, que eso, al eso es lo final era evidente por el contrato de la UPTC, o sea, era Sí, pues yo evidente lo su, que yo su no sé sanción. si es tan evidente, pero el tema es que, bueno, quedaba en una nulidad electoral, pero ya temas, yo no tengo la información, por eso pregunto, porque no sé, pero si es eso, es como, no sé de manera muy general, sé que el fallo salió en primera instancia la semana pasada y allí pues 14 años de inhabilidad y demás por la realización de este contrato. Desconozco a profundidad el caso, creo que sí sé que está en primera instancia, pero sí se ve como una especie de persecución de todas las instituciones que busquen su salida, ¿no? Y como les menciono, a veces en democracia pues uno debe respetar esos elementos electorales y que la justicia hable, pero acá
vuelvo e insisto, no hubo una persecución cuando debió haberla, que era realmente cuando estaban raspando la olla en el gobierno anterior y en esta sí todo el mundo está preocupado por su salida. Entonces pienso que contribuir a la salida del alcalde ruso es contribuir a Mm, fortalecer campaña a la Cámara, además de nuestro exalcalde Fúneme que brilló por haber dejado a esta ciudad en ruinas y haberla saqueado hasta donde más sí, no no, pudo. no. Sí, un empréstito de miles de millones y hoy no hay obras, que es el otro control político que no ha hecho ningún Ujú, concejal, que se puede ver, ¿no? No hay frigorífico, no hay vías que iban a pavimentarse, no hay nada. Realmente se llevaron la plata y mm. ya. Dios. Pero eso Bueno, no puedo afirmar eso. Así como segundo hecho noticioso, secuestraron nuevamente civiles a 33 soldados. Me imagino que eso fue noticia internacional. Y por Sí, último, uy. cita a ahí nuestros vi. amigos americanos que han movido muchas tropas en la costa venezolana, ¿no? Que sí ha llamado la atención de los medios de nacional colombianos, pero para brindar análisis de geopolítica sin llamar un tanto la atención del riesgo que se puede acarrear de eso, son tanto lo que he escrito el día de hoy, Cam. Esos han sido así como los elementos base que están. Bueno, gracias, Nico. Y también tengo que decirlo porque estuvo, o de este lado lo vi mucho el tema de la candidatura de Iván Cepeda que sacudió un poco como el panorama preelectoral, pero bueno. No es el tema de hoy. Por este lado, les cuento que justamente esta mañana vimos aquí el primer ministro. Es una figura bien extraña. Quiero tomarme el tiempo de explicarla. El primer ministro anunció que para el 8 de septiembre va a pedir o sí, solicitó una cosa que se llama aquí constitucionalmente el voto de confianza. Y es básicamente presentar ante el Congreso de acá, la Asamblea Nacional, em, su postura frente a una situación de impacto nacional e importante impacto nacional. En este caso es lo del presupuesto del que ya les había hablado en los episodios anteriores, pues porque es un tema bien álgido. Entonces él quiere presentar, como exponer y bajo esta figura del voto de confianza, si la asamblea le da el voto de confianza, él puede luego someter, eh, digamos, este proyecto a votación, pero es, bueno, en fin, es una figura bien extraña. Y si no, lo que contempla la Constitución es si él no tiene el voto de confianza, lo que dice él compromete con esto la responsabilidad del gobierno. Entonces, si él no tiene la mayoría en el Congreso, tiene que renunciar y tiene que haber un cambio de gobierno. Entonces, pasó eso y pues ya todos los medios y los analistas dijeron, pues bueno, básicamente él se hizo un tiro en el pie porque tiene a toda la oposición en contra, nadie le va a votar lo que él está diciendo, nadie le va a sostener ese discurso de recorte de presupuesto y menos en un periodo preelectoral. Y pues el 10, o sea, el voto de confianza es el 8 de septiembre y el 10 de septiembre hay manifestaciones a nivel nacional, entonces fue una jugada política bien extraña. Yo estoy todo el día intentando entenderlo. Y bueno, eso por este lado bien, pues movió mucho porque ya todo el mundo sabe que no hay primer ministro después de que se decida a este voto de confianza y que va a haber cambio de gobierno. Entonces, eso también mueve mucho aquí el panorama político. Bueno, es por ese lado. Y también aprovecho para nuestro tema del día, otra noticia de interés. El embajador de Estados Unidos acá en Francia acusó, o más bien mandó una carta al presidente Macron diciendo que la toma de medidas sobre el antisemitismo no estaba siendo suficiente, que se estaba promoviendo de nuevo un discurso contra los judíos, de odio contra los judíos, y que no se estaban tomando medidas. Pero todo esto hace parte o más bien surge con la decisión que se toma de reconocer a Palestina como Estado en el conflicto pues que ya se conoce a nivel global. Entonces Francia decide reconocer a Palestina como Estado y empiezan este tipo de declaraciones y ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos al gobierno francés. Y lo delicado del asunto es pues cómo atreverse, ¿no? A decir en un país que ha sido, pues que es sensible al tema, sí, es sensible al tema del antisemitismo, cómo decir y cómo em, asegurar que hay toda una campaña de odio contra
la población judía y que desde el gobierno no se hace nada. Entonces, eso pues hace parte de esta estrategia diplomática, que no sé si es diplomática o cómo se podría llamar, pero de injerencia de parte del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países y pues que se ve acá, se ve en Francia y bueno, ya lo estamos viendo en nuestros países, en América Latina y justamente de eso el tema del día de hoy. Camilo y Nicolás han escrito dos columnas sobre el tema, las dos muy, muy distintas. Nicolás hace un análisis o aproximación sobre el panorama geopolítico y, bueno, dónde podemos inscribir esta toma de medidas, esta injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de los países, sobre todo en el caso de Venezuela. Lo que se sabe, bueno, ya Nicolás nos contará más de qué se trata. Y Camilo hace una aproximación más desde cómo un ciudadano corriente, si se me permite, igual él nos va a contar, pero cómo un ciudadano corriente podría o se enfrenta a este ejercicio del poder desde potencias como Estados Unidos. Entonces, chicos, les doy el uso de la palabra para que nos cuenten un poco sus escritos. Bueno, ya sabrán ustedes que recientemente tropas arribaron a la costa venezolana y que aún siguen movilizándose muchos más. En tanto, la columna pretende evocar lo que sucedió hace algunas décadas en Panamá, cuando recordarán ustedes que fue derrocada la dictadura de Manuel Noriega y pues que a quien también se le acusó bajo el mismo esquema de narcotráfico, ¿no? Sin embargo, a pesar de que él fue condenado, estuvo cerca de 20 años en prisión en Estados Unidos. Lo que claro es que Panamá fue un lugar o una base del epicentro estratégico no solo de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la seguridad de Latinoamérica, sino a su vez pues la importancia del canal de Panamá, ¿no? Que en algún momento le perteneció a Colombia y que por disposición de Estados Unidos pues terminó independizándose a favor de Estados Unidos. Pues bien pudieron decir que las circunstancias no son las mismas, pero sí tienen muchos parecidos. Acusar en principio a Nicolás Maduro de narcotráfico, aunque todos merecen el beneficio de la duda, allí hay algunos elementos que sí han llamado mucho la atención, sobre todo que algunos capos relacionados con el narcotráfico, como el hijo del capo Musgan, del Chapo Guzmán, que ustedes lo recordarán, pues acusó a Nicolás Maduro de pertenecer a algo que se denomina el cartel de los soles, por indiferir, creo yo que es un cartel de generales al interior del país venezolano, ¿no? Ya sabemos nosotros lo que pasó en las últimas elecciones en Venezuela, la inestabilidad política que hay allí, que nunca se presentaron las actas, que hay una sombra de legitimidad en el mandato de Nicolás Maduro, y esto pues ha generado una preocupación al interior de Venezuela. Lo que se puede observar en Colombia, la lectura que se da, es una Venezuela realmente debilitada, pudiera decirse, siendo que Venezuela era uno de los países más fuertes militarmente, o esa era la noción que nosotros teníamos, pero es muy cómico ver cómo paulatinamente lo que vemos en redes sociales son amas de casa armándose y haciendo allí un teatro frente a la defensa que pueda inferir de Venezuela. Yo sí creo que Nicolás Maduro está preocupado, bastante preocupado por lo que pueda acarrear, por lo que pueda suceder. Mm, pero lo que más me llama la atención, sí, de cierta manera, es la indiferencia de los países latinoamericanos, que independiente de la postura ideológica o política de Venezuela, pues tienen que hacer un llamado, como aquí lo he insistido, a la unidad latinoamericana, porque no podemos seguir dependiendo o que nuestra soberanía e identidad siga dependiendo de potencias, ya sea Estados Unidos, Rusia, China o lo que se llame, sino que la unidad latinoamericana debe estar enfocada a todo eso. Es un panorama muy difícil. Yo describo cómo pues, Colombia tiene un gobierno de izquierda y Argentina, que está hacia el sur, pues tiene un gobierno totalmente de derecha. Sumado a lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, bueno, todo esto impide que haya una unidad latinoamericana y vemos así como los Estados Unidos de latinoamericano, pues son una unidad de estados que se fortalecen y logran imponernos siempre frente a ellos. Entonces, preocupante el tema de lo que pueda acarrear. Pienso que lo que pueda ocurrir en Venezuela puede ocurrirle a cualquier país latinoamericano, sobre todo que el acercamiento de estas tropas obedece a la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y dígame qué país de latinoamericano no tiene narcotráfico al interior de sus países. Va a ser un argumento que le va a calar a cualquier país.
cualquier país pues entonces no está exento de que pueda ocurrir la misma tensión política y bueno, es un tanto un llamado a eso. Esto coincide después de la reunión que tuvieron Putin y Trump en Alaska, no sé si ustedes la vieron, y consecuentemente pues a pesar de que Maduro ha hecho sus alaridas alocuciones intentando hacer un llamado a estos países, pues han guardado absoluto silencio en su defensa. Ya veremos qué pasa. Eso es un tanto el análisis, Cami. Gracias, Nico. Cami, ¿nos quieres contar un poco tu Ya. escrito? Bueno, una parte de mi columna fue mirar por la parte contraria de la hoja respecto a la pregunta que formulamos, que cuál era la influencia que hacía Estados Unidos sobre Colombia y naturalmente entender, digamos, que los intercambios de productos y servicios de Colombia hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Colombia terminan siendo muy inequitativos en términos de desarrollo y de potencias mundiales. Naturalmente hay unos productos que sobresalen unos más sobre otros, por ejemplo, el café y otros productos, el aguacate, que también hace parte de lo que nosotros comercializamos, pero que al final siempre termina dejándonos bajo esa sombra del yugo latinoamericano, de la potencia o de la estrella polar, como se le denomina los Estados Unidos de Norteamérica, y que naturalmente hace parte de la desconexión muchas veces política de cómo poder cambiar el relato, es decir, entendernos nosotros también como lo que nosotros podemos ofrecerle a los americanos y poder desarrollar una economía con base en las necesidades que también el pueblo norteamericano muchas veces surge y desarrolla. Yo tuve que remitirme, por fortuna, a un compañero de viaje que tuve visitando el Nevado del Tolima en el Parque Nacional de los Nevados en Colombia. Y Chucho fue un hombre maravilloso, un hombre que me enseñó básicamente el tema de poder sobrevivir en la altura, de lo difícil que es esta escalada y demás, pero lo más importante fue que fue un hombre absolutamente apasionado por su trabajo y por su forma de vivir la vida. Él es un biólogo, él creció toda su vida haciendo escaladas en el Parque Nacional de los Nevados en el interior de nuestro país, pero naturalmente por cada uno de los recorridos el tipo recibía alrededor de $80, probablemente semanal, por un grupo de 8 o 10 personas en trayectos que son durísimos. Quien ha subido el Nevado del Tolima entiende lo difícil que es. Y el tipo en ese momento estaba terminando su ciclo de montañismo como guía turístico porque entendió que la vocación para ello era completamente irrisoria desde el punto de vista económico y decidió montar su compañía. Y ahora se dedica a poder ofrecer servicios para los americanos, quienes pagan estos servicios para poder hacer avistamiento de aves, avistamiento de fauna y flora en la Orinoquía colombiana, en el Amazonas y parte en el interior del país y gana aproximadamente semanalmente alrededor de $1.000, generando todo el proceso de la economía turística para los turistas americanos, bajo sus reglas, bajo el cuidado del hábitat. Sobra decir, digamos que en este aspecto, las personas que viajan y que hacen turismo es un turismo sumamente responsable en la mayoría de los casos, si se pudiese ver desde la generalidad. Y eso al final termina generando un impacto en la economía maravilloso. Yo básicamente lo que quise ver es la radiografía desde el otro lado de la cara de la moneda, desde no seguir en el mismo relato de entender, claro, este discurso de las potencias que naturalmente es imposible evadirlo, pero que entender que también los pueblos latinoamericanos, así como ustedes lo denominan, también tienen muchas cosas que ofrecer, pero que naturalmente nuestra política anticuada no ha permitido que eso, digamos, emerja sobre las economías capitalistas que mueven hoy el mundo, básicamente. Bueno, muchas gracias. Eso me da demasiadas preguntas. Em, una de ellas es, y retomando lo que nos cuenta Nicolás sobre el caso de Venezuela, pues también hace a finales de julio eh, anunció el gobierno de Estados Unidos, volvió a sacar una lista de países que van a ser, que, pues sí, que van a ser afectados con medidas arancelarias, y entre esas estaba Brasil con el 50% de aumento en aranceles. Pero esto, pues más allá de ser parte de, o bueno, siendo parte de su guerra arancelaria y económica, hace parte de una presión política. Y pues luego lo exponen ellos mismos, ¿no? En un comunicado de prensa diciendo,
Estábamos en desacuerdo con el tratamiento que se le está dando al presidente, al expresidente Jair Bolsonaro, y este tipo de medidas y de lo que Estados Unidos denomina persecución política, como en el caso también de Álvaro Uribe, hacen parte de un atentado contra los valores de Estados Unidos y por tanto nosotros nos sentimos en riesgo, ¿no? Nos sentimos en riesgo porque la democracia como valor supremo de Estados Unidos se está viendo en riesgo, que fue un poco la misma teoría con la cual ingresaron a Oriente Medio. Y ahorita igual en Venezuela. Estas medidas arancelarias, yo quiero preguntarles a los dos, y pues teniendo en cuenta lo que Camilo nos cuenta sobre la política anticuada y sí, esta guerra o este balance de fuerzas entre países del sur y países del norte global, ¿en dónde podría dejar de ser una política anticuada cuando se toman este tipo de medidas como aranceles a las importaciones? ¿Cómo podríamos sobrepasar ese tipo de medidas? No, yo sí Sí, creo que digamos que entrar dentro del mismo área o dentro del mismo mecanismo nos deja a nosotros desde el punto de vista económico en una circunstancia sumamente inequitativa versus a lo que el capitalismo nos tiene acostumbrados. Es decir, si nosotros vamos a ofrecer servicios de tecnología, servicios o productos que al final son del primer renglón de la economía, pero que no estamos desarrollando en nuestros renglones, me parece que es una economía que al final termina siendo muy devastadora para las economías porque terminan sustentando el envío de mercancías para que sean procesadas en los Estados Unidos o en estos países para que después sean retornados a nuestros países y vendidos con esa plusvalía que ganan por el tema de la manufactura. Desde mi punto de vista, que naturalmente puede ser un poco utópico, naturalmente deberían enfocarse en economías que naturalmente no hacen parte de la exploración que actualmente nosotros tenemos en nuestros países. Naturalmente lo que tú mencionas es muy difícil, la transición llevará mucho tiempo y llevará mucho proceso para llegar allá. Respecto a la injerencia que hace Estados Unidos en Brasil, pues naturalmente corresponde a una injerencia naturalmente económica, que también tiene naturalmente tintes políticos, pero que al final hace un reconocimiento sobre el gobierno soberano que aplica en Brasil, que me parece que parte un poco distinto a la premisa con la que arrancaba Nicolás respecto a lo que pasa en Venezuela, porque hay una injerencia económica, es decir, yo te puedo presionar económicamente porque al final tú dependes de mí. ¿Y el problema de quién es? Pues tuyo porque dependes de mí como país soberano. Es inequitativo, sí, lo es desde el punto de vista económico, lo es. Naturalmente Brasil y desde el gobierno de Lula han postulado unas posturas económicas un poco más abiertas al pertenecer a las BRICS, por ejemplo, al desarrollar su economía en función de reglones de la economía que empiezan a generar, digamos, la sostenibilidad para evitar esa dependencia de los Estados Unidos. Y fíjate que termina siendo a largo plazo un efecto serio también para la economía de los Estados Unidos. Cuando tú miras los primeros renglones de los países que más impactan en la economía americana, Brasil está entre el top 10. Y no podemos obviar que obviamente la economía de Brasil es una economía que desde el punto de vista del tamaño del mercado, pues termina siendo relevante para la ecuación. Pero pues naturalmente llevará tiempo y al final la injerencia como tal, desde mi punto de vista, sí, digamos que es legal, está por encima de la mesa, naturalmente es lo que yo decía en mi escrito, es básicamente el hermano mayor opresor que siempre está linchándote para querer sacar más provecho de ti, pero que al final termina siendo por encima de la mesa con el tema de lo que permite este capitalismo salvaje que al final es quien gobierna el mundo entero. Entonces, esa básicamente es como mi apreciación a tu comentario, a tu pregunta. Gracias, Nico. creo que frente a la respuesta de Estados Unidos cuando tuvo que recular en el tema de la guerra arancelaria, y creo que está inmersa la respuesta, ¿no? Recordarán ustedes que hace pocos meses les impusieron a muchos países el tema de unos aranceles desproporcionados y después tuvieron que echarse para atrás, porque el tema no funcionó. Uno no puede atacar a sus socios para beneficiarse o pegarse un tiro en el pie, más bien, que fue lo que aquí pasó. Entonces, yo pienso que han existido múltiples salidas en falso de Trump frente a la política. Y frente a esa ridiculación del gobierno estadounidense, yo creo sencillamente que es un mensaje al mundo de que algo está pasando mal, que al interior de Estados Unidos algo está pasando, y claramente es que los mercados chinos están reclamando el pago de algunas deudas
sobre las que tiene. Incluso lo de Venezuela yo lo veo también como un mensaje un tanto distractor al interior de su país, porque cuando un país necesita recuperar la confianza al interior de su país y mejorar los ingresos, pues busca el arsenal bélico para poder lograr esos objetivos. Creo que es un tanto lo que, de mi lectura de lo que está pasando en Estados Unidos. Tristemente le está funcionando, ¿no? Perdón que meta la cucharada, pero Sí. con la reunión que tuvieron todos los estados europeos de que al final tenían que subir el 5% del PIB en la inversión, pues al final a quien le van a comprar las armas es a Estados Unidos, es decir, quien va a generar ese enriquecimiento son los Estados Unidos. Y todos los primeros ministros, los presidentes de Europa, al final le hicieron la venia a los Estados Unidos, con excepción de España, y eso hay que admitírselo al gobierno de Pedro Sánchez. Pero al final es una estrategia que le funciona. Y vuelvo y repito, creo que sí es el gobierno de abusión y es esa vendetta, esa negociación entre ya trasciende un tema de gobierno. Y yo ya no creo que sea un tema de los Estados Unidos de Norteamérica, sino de negociaciones entre magnates, de negociaciones de gente rica, de gente blanca rica, que se sienta en Europa y en Estados Unidos a negociar con las vidas del resto del mundo. Yo esto Pues ya no claro. creo que sea un tema de gobierno. Sí, claro. No, de hecho, a mí me llamó mucho la atención el tratamiento diferente que hay con México a pesar de la migración mexicana. O sea, hay un discurso fuerte sobre la migración, pero en temas económicos Estados Unidos está tranquilo con México y los aranceles no están tan altos y se tratan pasito, o sea, porque sabe lo que impactaría en la economía, pues subir aranceles, impuestos a productos, pues que de los que están plagados en Estados Unidos. Entonces, es de alguna manera ese poder de negociación, yo creo que no es Y tan... Claudia Sheinbaum lo ha manejado magistralmente, o sea, todo será, pero la filigrana que ha tenido esa mujer con el tema de Estados Unidos ha sido magistral y también es algo que hay que reconocerlo. Sí, claro, pero también tiene poder de negociación. O sea, Sí, desde luego. es una gran diplomática, pero tiene poder de negociación que se lo permite también. Bueno, yo tengo otra pregunta y, bueno, manera como reflexión también, en el lugar de los migrantes en todo esto, que también es el corazón de este podcast y desde nuestra experiencia migrante. Porque como tú lo dices, ¿no? Al final es una toma de decisiones y de pulsos de poder, donde se decide qué pasa con unos y con otros y pues en donde al final somos los ciudadanos del mundo quienes terminamos asumiendo todas las consecuencias de esas decisiones y estas jugadas políticas, geopolíticas, económicas y bueno, en fin. ¿Esto cómo podría impactar a los migrantes? Y yo me permito como primero lanzar una idea, y es que este discurso antimigración que también se está Está, promoviendo, Camila. Es- mentira. perdón, decía yo, antes de que me interrumpiera Nicolás, que este discurso antimigración también viene desde estos lugares, ¿no? De cómo encontramos este enemigo común y el diferente y hacemos un mix de factores que puedan alimentar los odios, pero también sí añadir este picante en el clima político, que es lo que lo mantiene vivo al final. Y creo que ahí es donde el tema de la migración viene siendo protagónico, sobre todo no sé si son odios, pero sí, pues hay un odio que se viene exacerbando. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean. Yo no sé si Camilo quiera, pero digamos que yo en el artículo de hecho también menciono un poco eso, y es como la guerra contra el migrante se centra también en América Latina. Y uno de los países que está exportando grandes migrantes a Estados Unidos, pues es Venezuela y Colombia, ¿no? Pero digamos, el tema ahorita está en Venezuela. Eso también evoca el tema con Haití. Si recordarán ustedes, Estados Unidos en algún momento también invadió Haití, y cuando invadió Haití, pues se llenó de migrantes de Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Llevar tropa militar para que hicieran un gobierno militar en Haití y poder controlar de que no siguieran existiendo migrantes.
Es decir, ellos ocasionan el problema, las consecuencias de su problema van a parar a su país y cuando paran las consecuencias de su problema a su país, van nuevamente al país de origen a intentar dar solución allá para que la gente no vaya a Estados Unidos. Entonces, muy paradójico, muy complejo y es muy similar a lo que está ocurriendo con Estados Unidos y con Venezuela o puede ocurrir. Hay que entrar a Venezuela para controlar administrativamente a Venezuela, instaurar un gobierno que mejore la estabilidad económica a nivel interior y que dejen de salir migrantes a Estados Unidos, ¿no? Esa puede ser una gran posibilidad o una de las grandes causas de lo que puede estar ocurriendo. Mira que yo tengo una perspectiva un poco distinta que quiero que la abordemos entre Ay, todos. Yo pienso que la ya, migración en los Estados Unidos, yo pienso que la migración en los Estados Unidos es un poco distinta, porque la migración en los Estados Unidos es principalmente, naturalmente, de nuestros países de Latinoamérica, pero es este migrante vergonzante y xenófobo que después de segundas o terceras generaciones ya no se siente naturalizado latinoamericano, sino se siente norteamericanizado y que al final termina generando, digamos, esas estructuras de poder como en Miami, como en la Florida, que terminan inclusive eligiendo al mismo Trump o eligiendo, digamos, parlamentarios que son quienes al final terminan causando este tipo de problemas que menciona Nicolás. Eso me parece que en Europa no ha pasado tanto, puede que nosotros estemos yendo hacia allá, pero que en Estados Unidos es fruto de que al final, ¿quiénes son los que migran de Venezuela hacia Estados Unidos? Pues los hombres ricos, los que tuvieron riqueza, los que migraron y tuvieron poder para llegar allá, y que al final son ellos quienes al final perpetúan esas estructuras de poder, tanto como los colombianos, como los argentinos, como todas estas esporias de Latinoamérica que han salido y que han llegado a los Estados Unidos, continuando con estas líneas de poder, y que al final terminan desembocando en situaciones tan cercanas al poder como lo que pasa en la relación entre Marco Rubio y Donald Trump. Eh, entonces, al final, casi que somos nosotros mismos contra nosotros mismos, sin obviamente quitar la responsabilidad que hay detrás de un gobierno, pues eso, abusón y de lo que pasa con los Estados Unidos. Pero me parece que también es un factor importante esa migración vergonzante de los orígenes de donde han surgido. sí, tienes razón, Camilo, y es que el ejemplo más claro es Colombia, ¿no? En Miami hay una colonia gigantesca latinoamericana llena de colombianos, donde aborrecen al mismo colombiano. Y verán ustedes que cuando se emprendió la guerra de los latinos, o emprendida por Trump, los mayores lectores de Trump fueron esos latinos que ya tienen residencia allá, ¿no? Entonces es un tema totalmente de desconocimiento del origen de los países de estos ciudadanos. Sumado a que, contradictoriamente, Estados Unidos es un país que se originó de inmigrantes. Estados Unidos es un país de ingleses y franceses migrantes que llegaron allá, se establecieron en un terreno, invadieron, conquistaron, triunfaron y hoy no quiere que la historia se repita frente a otros inmigrantes. Claro, es un tema también de aporofobia, ¿no? Un tanto el migrante, ya lo hemos discutido aquí, el migrante si es rico, si el migrante, si el ciudadano es pobre se llama migrante, si el ciudadano es rico se llama turista. Entonces creo que ahí hay un tema de una dicotomía seria. Por fin estamos de acuerdo en algo. Jaime. Por fin estamos de acuerdo, de acuerdo. Camila, no sé si tienes la misma Yo, apreciación, ¿no? pues un poco no, porque pues yo creo que hay otra, qué pena con ustedes, creo que hay otra migración, que no es solo de gente que tiene los medios, ¿no? Pues si no, no tendríamos las tragedias del Darién, o sea, hay No, otro de tipo acuerdo. de migración y que llega a guerreársela y que llega Pero lo que persiguiendo otra querramos o vaina. no, sí, lo que querramos o no es que esa migración tristemente no cuenta. Básicamente no importa, comillas. Y al final no toma decisiones. Entonces es esa Sí, aproximación al pues poder, sí, justo. pues es un tema también de ser ciudadanos de segunda categoría, pues De porque son acuerdo. indocumentados y no existen. Entonces, en esa medida, pues sí, no cuentan. Pero a mi punto es que esta campaña contra migrantes es contra esos migrantes, no es, o sea, existen cuando se trata de rechazarlos. Entonces sí hay una campaña contra los migrantes y sí, también se da desde los mismos migrantes que tienen su estatus reconocido. Pero existe y creo que tiene que ver con la aporofobia, como
como Sí, tal cual. menciona Nicolás, y pues que es un discurso que se viene amplificando por todo lado y que a mí sí me parece peligroso. Y como contaba al inicio con la noticia aquí en Francia, y pues todo las declaraciones del embajador de Estados Unidos acá, pues esta injerencia también hace ruido ahí, ¿no? Y en temas muy sensibles de la política francesa hace mucho ruido. Y creo que, pues, en la afectación que podría generar a los migrantes es pensando en estos migrantes. De acuerdo. Yo con lo que quería, y aquí me voy a poner espinoso, yo sí no estoy de acuerdo con la apreciación que dijiste, Nicolás, al inicio del Oh, desembarco, desembarco militares en aguas venezolanas. Creo que se ha hecho una instauración de los navíos americanos hasta ahora, basándome en los hechos, en aguas internacionales frente a las aguas venezolanas, pero no se ha hecho una injerencia sobre el territorio venezolano, cosa que me parece valiosa si el sentido de la inmersión de los militares es el control del narcotráfico, que naturalmente nos tiene jodidos a todos. Y no sé si comparten esa apreciación. Yo sí creo que es un tema que nos tiene jodidos a nosotros como países latinoamericanos y que si no lo controla el principal consumidor, pues naturalmente no vamos a ser capaces de controlarlo nosotros mismos. pero la Claro, forma de puede controlar haber es otro invadiéndolos ¿o escenario. qué? No, no lo están haciendo desde mi punto de vista, que quiero decir. Pues, Hoy en día no lo están haciendo. de hecho, no saben ustedes que el O presidente que dejen Petro el movió, sople más bien. Ah. sí, ¿vieron la noticia? Movió creo que cerca de 20.000, 25.000 efectivos a la frontera con Venezuela. Entonces, ¿qué salió diciendo Maduro? Que apoyaba la decisión de Petro de fortalecer la defensa de la soberanía de los países, y la gente al interior salió a decir que Petro estaba de la mano con Maduro, ¿no? Sin embargo, aquí, pues, si realmente el gobierno estadounidense viene por Maduro, pues lo verá como un ataque, ¿no? Porque llevar efectivos ahí a la zona y demás. Y si realmente está a favor del narcotráfico, pues lo verá como un guiño, ¿no? Que está realmente contribuyendo al tema del narcotráfico. Ya sabrán ustedes todo lo que se ha generado en el Catatumbo por todo esto de la intervención militar que estableció Petro, y eso no ha generado ningún guiño por parte de los Estados Unidos. Yo la verdad sí veo que hay un trasfondo político de meterle presión al asunto a Venezuela. O sea, le ponen 50 millones de dólares a la cabeza del presidente, después lo acusan de narcotraficante por unas declaraciones del hijo del Chapo Guzmán, y después le ponen unos buques ahí en la costa para ver cómo va a reaccionar, sumado a que Venezuela realmente está armando a todo el mundo, que algo que también me parece peligroso y cuestionable, ¿no? Porque eso puede desencadenar en una oleada de violencia muy fuerte si alguna intervención militar llega, ¿no? No va a ser tan sencillo como fue en Panamá cuando el ejército estaba a favor de los Estados Unidos, o en Haití cuando ni siquiera había una fuerza armada militar. Pero Venezuela fuera de lo que no pueda constituir como una industria militar fuerte o un país armado militarmente, pues claramente lo que puede ocurrir es que haya bastantes víctimas en todo esto, y lo que hay que preservar es la vida por encima de todo esto. Si el mensaje de Estados Unidos realmente fuera contra el narcotráfico, ¿por qué le quitó tanta ayuda a Colombia para esa finalidad este año, ¿no? ¿Cuántos recortes presupuestales para ese objetivo? Le quitó recursos a la USAID, que también contribuye con ese objetivo. Realmente, pues, para nadie es un secreto que el país como Colombia está aborrotado de la política y de la narcopolítica, ¿no? Y aquí no se han llevado a ningún político, ni ha pasado nada, muy impunes por ahí gobernando, haciendo campañas, financiándolas desde décadas, sumado pues a lo que ustedes ya saben que del gobierno de Uribe, que muchos expedientes lo han dicho de cómo parecía que estaba en una lista relacionada con todo esto, y una vez hizo el guiño con los Estados Unidos, desapareció. No es que no es nada diferente a lo que pasó en Panamá, cuando este militar pues estaba así aliado con los Estados Unidos para el control del canal, y ellos ya sabían que el señor era narcotraficante. El tema que salió fue de control un tanto, cuando hubo el asesinato de un militar y cuando ya no tenían tanto el control del canal, entonces ahí sí hicieron la intervención militar, de manera que las finalidades de los Estados Unidos nunca son lo que parecen. Eso siempre lo he tenido claro y creo que el mundo lo sabe. Nunca, nunca son lo que parecen. Mire usted Egipto, mire usted los países como Libia, ¿no? Todo era
Por ejemplo, cuando derrocaron a Muammar Gaddafi, que era la democracia, el país está en una bonanza política económica muy fuerte, lo derrocaron y ¿hoy qué es? Un lugar de miseria, inestabilidad política, es decir, la presa fue sencilla, ¿no? Y eso que no hemos hablado del petróleo en Venezuela, pero ya estoy hablando mucho. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y retomando como este enunciado de Nicolás, las intenciones de Estados Unidos no son del todo claras. Estábamos hoy mirando aquí justamente un poco sobre la estrategia de Estados Unidos que fue aplicada desde la campaña, de la primera campaña de Donald Trump con Steve Bannon como estratega. Y es interesante retomarlo, ¿no? Porque hace parte de cómo disminuir y cómo debilitar a una oposición, lanzando eso, enunciados, ideas, noticias, cosas desbordadas sin sentido, ¿no? Por todo lado, por todo el mundo, o sea, no queda solo en el escenario interno de Estados Unidos, sino por todo el mundo, como lo hacen acá en Francia, como lo hacen en China, como lo hacen con Putin, como lo hacen los países latinoamericanos, para al final dejar, o sea, crear tantos frentes que hay una imposibilidad de oponerse, ¿no? Porque uno no sabe al final a qué se debe oponer. Entonces sale mañana diciendo que el wokismo y que las feministas y que todo eso es una mierda, entonces al mismo tiempo tomando medidas económicas y al mismo tiempo haciendo un discurso antimigrante. Entonces, son demasiados frentes y hay un debilitamiento de esa oposición. Entonces, también hace parte de, no sabemos al final a qué deberíamos oponernos. Y el tema de Venezuela también creo que hace parte de esa estrategia. Yo hasta donde voy y quiero retomar lo que estaba diciendo, creo que hasta el momento que está ejecutando Estados Unidos ahora me parece legal, me parece lícito, me parece plausible, me parece que el no reconocer el gobierno de Venezuela me parece que hace sentido. Y desde el punto de vista de lo de la porosa que es la frontera que Colombia con Venezuela, que termina siendo, digamos, nuestro problema fundamental de pensar qué es lo que se viene, yo sí creo que hay un problema muy serio en Venezuela en el tema del narcotráfico. Nosotros mismos lo vivimos en la industria farmacéutica cuando nosotros hicimos el intercambio de medicamentos allá y quiero contar esto como anécdota. Es imposible trabajar con la Guardia Civil venezolana, o sea, solo por la entrada de un camión de medicamentos que entraba de forma como ayuda humanitaria, terminabas pagando una cifra exorbitante. Entonces, asimismo, pues terminan todas estas ¿cómo se llama? Estructuras ilícitas que realmente son legales en el país vecino, terminan siendo contraproducentes contra todo lo que pasa en el país vecino, más aún con lo que sucede con pues la legitimidad del presidente actual. Y con lo que está haciendo la ejecución del gobierno Trump de estar en aguas internacionales, creo que al final no ha pasado a los supuestos que dice Nicolás. En ese aspecto ya tendríamos que evaluar la situación cuando ya suceda naturalmente. Pero por ahora yo me parece que genera la presión que necesita el gobierno y sobre todo que libera digamos, el problema en Venezuela, porque me parece que así como lo menciona Nicolás, creo que hay un debilitamiento de la estructura de la cúpula principal de Maduro y de lo nervioso que se Bueno, ve pero en yo, los yo te militantes. recuerdo que así fue que empezó el tema Rusia-Ucrania. Y, No, y no de hay un acuerdo. Debilitamiento de nada. No, yo me estoy Y quedando con el quiénes, en momento dónde actual. es que quedan las víctimas con este tipo de Yo me estoy medidas. quedando con el momento actual. O sea, en el momento actual hay una interferencia en aguas internacionales. Fin. Bueno, pues ese momento actual es complejo. A mí me parece complejo. O sea, me parece y alabo que si es por el tema del narcotráfico, que no me parece, porque Latinoamérica ha traqueteado más de 30 años y no miren Sí, el auge Sí, sí. del personaje de Medellín que no quiero mencionar porque no me parece que iba uno a mencionarlo. darle publicidad. Pe- Sí, pero sí, es que me parece hipócrita que solo hasta ahora se acuerden que hay narcotráfico. Sí, ¿Sí? de acuerdo, de Cuando, acuerdo. por ejemplo, este país, ¿cuánto tiempo, cuántos políticos han estado vinculados
al narcotráfico y ahí los he visto No, gobernando. es que nomás con el juicio de Álvaro Vamos, Uribe, pues ¿qué salieron a decir? O sea, a pesar de de las fuertes acusaciones, señalamientos que hay por sus vínculos con la creación de grupos paramilitares y de narcotráfico, a pesar de todo esto, ¿qué salió a decir el embajador? ¿Qué salieron a decir? Que era una persecución política. que hay que quitarle la visa a la juez, imagínense eso. Y nadie dice nada, O nadie menciona sea, contra la un soberanía. interés por este tema y por abordar el narcotráfico. Sí, estoy Es de que sería acuerdo bueno, con Nicolás. vamos por Nicolás Maduro y le pongan los buques y que el hombre renuncie y se vaya y ya, todos tranquilos. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Es que ¿quién va a gobernar entonces en Venezuela? María Corina Machado. No, yo pienso que el ¿Quién? supuesto es de dónde va a venir la primera bala. Y ahí ya entro en el área de la especulación. Yo creo que la primera bala va a venir de Venezuela para provocar esa precisa invasión. ¿Saben? O sea, esa es mi lectura de lo que está sucediendo. Va a venir del mismo gobierno de Venezuela para generar esa inestabilidad y que los Estados Unidos tengan la necesidad de poder atacar. Que claro, ahí ya estaríamos en otro escenario y tendríamos otro discurso que hablar, pero me parece que es lo que va a suceder. Y ahora, ¿quién va a gobernar? Difícil saberlo, porque pues usted sabe cómo arrancan estas guerras, pero no cómo terminan, y precisamente para ejemplos, pues está Medio Oriente y está Ucrania. Así que Pues, realmente es muy curioso porque en la tierra donde nació Bolívar se ha usado a Bolívar de la peor forma, ¿no? la Eh, usaron, sí. no es una, yo no creo que nadie tenga dudas de que el gobierno ya resulta ilegítimo, nunca mostró las actas y todo eso, pero a veces es necesario también analizar cómo va a ser la forma de restituir ese gobierno, sobre todo cuando la misma población venezolana no ha sido lo posiblemente fuerte para poder repeler esos escenarios. Si no es la misma población la que esté de acuerdo, como un tercero como Estados Unidos van a ir a controlar una situación así, ¿no? Es un tanto que a veces gobiernan, es decir, no es que no carezca de legitimidad, sino que quienes se van a montar el poder ya sabemos también cómo gobiernan, ¿no? Entonces, es curioso el tema, ¿no? Muy, cómo pueden resolverle sin generando el menor daño, ¿no? Y el menor daño pudiera ser que renuncie y se vaya, ¿no? Es lo que puedo Sí, ver, claro, ojalá no sería lo mejor. dar de El balas tema es cuando que, el tema es que los generales pues están gordos de poder y de dinero, o sea, es muy difícil. Hay una estructura económica montada fuertísimo y Estados Unidos tiene un doble discurso. Por un lado te pongo los buques al frente de la frontera, pero por el otro lado dejo que tú me envías todo el petróleo. Entonces me enriqueces y yo Ah, ahí pues no digo no. nada. Pero por el otro pero la lado presión sí necesito controlarte. a la renuncia, creo, o sea, como vean, armen maletas, vayan, se envían en un país exiliados con unos 20 añitos y después vuelven a su país a vivir tranquilos, pero vayan. Pienso que es más como la presión a hoy, ¿no? Porque aquí en Mm, Colombia ya quiere que haya guerra y eso fortalecería mucho el discurso de cara a las siguientes elecciones en nuestro país, ¿no? Decir, vea Venezuela, amigo de Chávez, como siempre lo han dicho, y es que la diferencia entre Chávez y Maduro pues es muchísima, el manejo sí, político, los diplomático, mismos chavistas, ¿sí? sí, Y lo reconoce. A lo Maduro le reconocen. gustó mucho la plata y no estar un tanto del lado del pueblo, ¿no? Más la plata que otra cosa. Y claro, Sí, usted señor. recuerda también que el hijo está muy salpicado a esos temas del narcotráfico. eh, pues de cierta manera aún siguen siendo rumores, ¿no? Porque no hay ninguna prueba que Sí. diga que sí es narcotraficante, pero su ilegitimidad en el Estado, pues sí, sí está. A mí sí me preocupa porque es que Venezuela es un cuarto, un tercio de Colombia, va toda la frontera con Cúcuta, todo el Mm, Catatumbo, entonces Venezuela. Incluso Boyacá tiene muchos sí. vínculos, todo el norte de No, pero Boyacá. más que nada eso es como ese flujo social, ¿no? O sea, lo más importante de pensar en estos caóticos escenarios es que la migración que ha permeado Colombia y del resto de países latinoamericanos, pero especialmente Colombia en un estado de guerra, pues imagínense la angustia, el caos, todo lo que empieza a empezar a absorber las personas que están viviendo en nuestro país, que tienen personas viviendo en su país, termina siendo muy complejo. Y eso naturalmente no nos aísla a nosotros de la conmoción que puedan estar viviendo los países en un supuesto escenario de guerra o de confrontación bélica, definitivamente. Otra cosa, ¿cuántas bases gringas tenemos nosotros en Colombia? ¿Y saben para qué sirven esas bases, no? No va a ser para
Era ahí no solo la banderita de Estados Unidos. Ujú. Entonces, así que nos van a poner a enfrentarnos con nuestro propio pueblo. Y eso realmente es muy triste, que por obediencia política incluso uno tenga que reaccionar, ¿no? ¿No? Parece muy confuso el tema o muy lejano, pero realmente no Parece es tan lejano un lejano. poco, pero está bien. Me Pues, parece más exacto. cercano el tema del flujo de la circulación. No sé, De la porque migración. pienso que en Medio Oriente, por ejemplo, no sé, los Emiratos Árabes Unidos también, o todos estos países que son muy proamericanos, pues no terminan inmersos, o su sociedad no terminan inmersos en el asentamiento que están haciendo en Palestina y demás, por ejemplo. Quisiera pensar eso, pero pues naturalmente todos los escenarios son No, y pues tienen otras difíciles condiciones de tomar. también. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Son, No sí, lo no, sé. son unas relaciones de fuerza muy distintas. Sí, a mí sí me parece preocupante. Me quedo pensando en la pregunta que nos hacía Nicolás al principio sobre, bueno, ¿y dónde queda la unidad latinoamericana en todo esto? Y creo que también se vuelve muy complejo porque si en algo de pronto se han puesto de acuerdo los países, de alguna forma es en no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces resulta siendo una posición diplomática compleja, pienso yo. Pero definitivamente sí, sí hay como debe haber un llamado, no sé, sí, un llamado al respeto por la soberanía de los países y de los asuntos internos, pero sobre todo para la gestión del conflicto de forma que no afecte, de tal forma que no afecte a las personas justamente que son las que van a sufrir como estas consecuencias, ¿no? Al final de una intervención de ese calibre. Y estoy contigo en la línea discursiva, pero no en la línea práctica, porque sabes que me parece que otra vez el multilateralismo en Latinoamérica no sirve para un carajo. O sea, todos los Tiene que países ya han servir. puesto, sí, de acuerdo, pero oficialmente todo el mundo ha generado el grito en el cielo, todo, no sirve para nada, no han resuelto nada, ¿sabes? O sea, esas incapacidades que tiene el multilateralismo general no genera, digamos, un impacto tácito sobre las decisiones que suceden. Pero ¿qué Por eso podrían estoy de hacer? acuerdo con ¿Meterse esa en misma Venezuela? línea que tú mencionas, pero me parece que no ha funcionado. Ahora, pues hablando sobre la base de lo que tenemos, es lo único que tenemos hasta la fecha. Oiga, pero ustedes han leído la Carta de Jamaica. Si ustedes analizan, Bolívar está anticipado como 200 años. Sí, El man nos dijo, mire, hay que hacer una sola nación, o sea, como los sí. Estados Unidos. La capital debe ser Panamá. Y bueno, ahí fue donde le puso el nombre a Colombia. Pero curiosamente decía que las naciones solo son fuertes en la medida en que están articuladas unidas. Y es lo que está haciendo Estados Unidos, está haciendo Rusia, hizo la Unión Europea. Ujú. Algunos países orientales ya lo han hecho y nosotros aquí agarramos, que Sí. porque este es de este lado y de este el otro, y mientras eso pasa se siguen llevando los mismos recursos. A diferencia que hoy ya no esclavizan a nadie porque ya hay formas de monopolizar o conquistar Ajá. de manera diferente. Si ustedes miran, en los últimos 100 años lo que hicieron los Estados Unidos fue instalar dictadores a través de las fuerzas militares, como lo hizo Pinochet, creo que Videla Ujú. en Argentina. En Colombia se habla un tanto de que no fue la misma tipo de dictadura de la de Rojas Pinilla, pero en el momento en que descubrieron que no había que montar dictaduras, sino monopolizar el escenario político a su favor, pues él era más favorable. Y aquí hemos visto, por ejemplo, a Milei, hemos visto en Ujú. Brasil a, a Jair Bolsonaro. Entonces, no es necesario ya entrar, sino tener. Incluso las cuestiones de por qué se atacaba tanto a Colombia es que Colombia no es tan afín al tema de los Estados Unidos y por eso le han recortado de todo, ¿no? La USAID, le han recortado el apoyo para el combate del narcotráfico. Es decir, ya si no les gusta, pues de cierta manera intentan recuperar el poder de otra manera. Ya han visto ustedes cómo las reuniones de la oposición en Estados Unidos son ingiriendo en las decisiones políticas del país y Ujú. a mí eso me parece preocupante en la soberanía, ¿no? Sea de cual gobierno, de cual sea, izquierda o derecha, pienso que la soberanía debe estar por encima de una potencia, sea No, y sobre todo porque es el mismo discurso o sea, hay una historia, ¿no? No es como algo de no sabemos qué va a pasar, no, es que ya ha pasado y ya se ha privilegiado la defensa de un discurso. En su momento era la promoción de la democracia, que era toda una bandera de los Estados Unidos y sobre lo cual se basó su intervención militar, que solo dejó víctimas y crímenes y violación de derechos humanos, despojo.
pero era la promoción de la democracia. Entonces sí, sí, creo que sí resulta preocupante por no darle el lugar que tiene en el momento actual. Y bueno, vamos a ir cerrando, chicos. Como siempre, muchas gracias por este tiempo, por las preguntas, por las reflexiones. No sé si quieren agregar algo más, sus intervenciones sobre sus escritos. De nuevo, invitar a la gente que nos escucha que puedan visitar nuestra página de internet, sinpasaporte.co. Y bueno, allá encontrarán todos nuestros escritos sobre los cuales discutimos también en este espacio. Y bueno, ¿alguna reflexión final? Hacer un llamado a la apertura, ¿no? Y apoyar de cierta manera, más allá de los gobiernos, a nuestros hermanos venezolanos que pueden estar Sí. pasando muchas difíciles, ¿no? Sí, la angustia y la zozobra, sí, definitivamente es eso, volver a recordarnos que se trata de eso, ¿no? De la gente que al final tiene que asumir las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, sí, solidaridad como con todos estos pueblos, con Palestina también. Están pasando momentos de mucha crueldad humana. Bueno, chicos, gracias y ya serán un próximo episodio de Sin Pasaporte. Chao a Besos y todos. abrazos. Chao. ¿Dónde stop recording?